Hola, ¿qué tal? Hoy, con el permiso de mis miembros de Patreon y de algunos mecenas que ya habéis escuchado este podcast, he decidido, pues cogerlo. Este es un poco fuertecito porque, me voy toda la semana de vacaciones, no voy a estar y no quería dejaros sin episodio. Voy a intentar tener un exclusivo para el viernes y si no, pues nos escuchamos el lunes en abierto. A mis miembros de Patreon decirles que les voy a recompensar y lanzaré un episodio exclusivo para ellos y además uno extra. Los demás podéis echarle un vistazo porque ya os digo que están todos los episodios, están los especiales, los que están cerrados de la primera temporada, tenéis todo ahí y episodios y contenido que no he sacado todavía. Hoy vamos sin guión, vamos a hacerlo un poco más informal, ya me diréis si os gusta más así o no, pero voy un poco sobre la marcha porque la historia de hoy es, creo que a la fecha, la más dura. Y si veis que en algún momento, me río ahora, pero si veis que en algún momento tengo que parar, cortar, notáis ahí unos cortes, es porque de verdad que este caso afecta demasiado. No os voy a poner muchos audios ni nada de ese estilo porque lo podéis buscar en internet. Es muy duro todo, entonces tampoco vamos a recrearnos demasiado, ¿vale? Corea del Sur, año 2014. Más de 300 alumnos del Instituto Dangwon, de entre más o menos 16 años, celebran su viaje de fin de curso. El vicedirector, que acaba de ascender, organiza el viaje y imaginaros, los chavales están súper contentos porque viajan por primera vez sin padres, van a una especie de isla, van a una isla que es como si fuera el Hawái de Corea y están exaltados. Junto a ellos, como unos 175 pasajeros más, la mayoría de ellos camioneros. El ferry que iban a coger era un ferry de carga que también tenía una parte de pasajeros, así que había muchos conductores dentro. Lo que no se podían imaginar es que el mismo día que partieron del puerto y que se cumplían 102 años del hundimiento del Titanic, sería el día antes de su muerte. Murieron abandonados y por unas órdenes que les obligaron a permanecer en sus camarotes, donde finalmente la mayoría perdió la vida. Hoy vengo a contaros el caso del hundimiento del ferry Seoul y preparaos porque este es para Kleenex. Abril de 2014. Como ya os he dicho, en el Instituto Dangwon estaban organizando el viaje de fin de curso. Abril es el mes por excelencia en Corea del Sur. Es cuando hace buen tiempo, es cuando se celebran los viajes de fin de curso y es una época como para celebrar. El vicedirector había organizado un viaje a la isla de Jeju, que es, como os he dicho también, una especie de Hawái en Corea del Sur. Todos estaban súper felices, llegaron a puerto y el barco, tardó un poquito en llegar porque había niebla ese día. Entonces, si tenían previsto salir a las 6:30 de la tarde, al final salieron a las 9 de la noche. Más o menos el recorrido entre donde estaban ellos hasta el punto más sur de Corea del Sur, hasta la isla de Jeju, se tardan como unas 14 horas. El barco partió a las 9 de la mañana y sobre las 11 se fueron todos a dormir. Ya os digo que era un viaje de un día, entonces la previsión era despertarse por la mañana, desayunar y llegar sobre las 11. El barco tenía una parte de carga, de camiones, y otra parte de pasajeros. Tenía una parte de carga porque le daba bastante beneficios a la compañía y habían puesto una parte de pasaje para incrementar esos beneficios y sacarle un poco más de dinero. Dentro del pasaje iban alumnos, camioneros, gente que iba a la isla y miembros de la tripulación. A las 11 se van a dormir y sobre las 7:30 hay un cambio de empleados dentro del ferry. Los que han estado trabajando toda la noche se van a descansar y los que han estado descansando cogen el turno para ponerse a trabajar.
A las 8 se reparte el desayuno y 20 minutos después se desactiva el piloto automático. Muy poquito después, tan solo 7 minutos, el ferry decide que se va a ahorrar unos 7 minutos, que parece una tontería, pero 7 minutos de travesía para ellos es tiempo, y esos 7 minutos significa no solo ahorrar 7 minutos, sino también combustible. Esa ruta no es demasiado segura por cómo es la zona, por las corrientes que hay, y no está recomendado que el ferry vaya. De hecho, ya en el pasado les habían alertado que no podían usar ese canal. Pero bueno, a los del ferry les da igual. El capitán está durmiendo y al mando está una chica que lleva como unos 6 meses trabajando en la compañía. Vamos, que no tenía ni idea. Debido a las corrientes que hay en el canal, el barco comienza a moverse de un lado a otro. En un momento deciden virar el barco. Lo que no saben es que este barco no se puede virar más de 5 grados y lo viran 15 grados. De la cantidad de carga que llevan dentro, lo que pasa, pues pasa lo que pasa, que no es que solo lleven carga, sino que llevan camiones y coches y no los llevan debidamente sujetos. Por lo tanto, cuando el barco vira 15 grados, la carga del barco se desplaza hacia el lado izquierdo. El barco comienza a inclinarse poco a poco mientras sigue virando. Es como si llegan a hacer, prácticamente van haciendo una U. Uno de los problemas que tenía este barco, de los tantos que tienen, y luego los vamos a ver y los vamos a repasar, es que el centro de gravedad estaba situado arriba y no en la parte de abajo, que es donde dicen los expertos que tiene que estar, es decir, más cerca del agua. Al haberle metido más plantas para meter más zona de pasajeros, el punto de gravedad cada vez se iba alejando más del fondo. Todo esto provoca que los motores se rompan. El barco, al estar girando, comienza a entrar agua. Un estudiante llama a las 8:52 al 119, que es el teléfono de los bomberos, diciendo que el agua estaba entrando en el barco. Deokha morirá y no conseguirá llamar o escribir a sus padres por estar al teléfono con emergencias. Mientras, por megafonía se escucha un mensaje de estos repetitivos que ni siquiera da el capitán, que dice o les advierte que se queden donde están. Y la mayoría, como es muy temprano por la mañana, se encuentran en sus camarotes. Así que la gente se queda dentro de los camarotes. Como no había ningún procedimiento de emergencia, pues sin más, es lo que avisan y en ese momento el capitán lo que hace es llamar a los guardacostas. Los guardacostas se protegen todo el rato diciendo que no sabían que había 500 pasajeros, pero el capitán lo que les dice es que sí que hay pasajeros y que por favor que avisen, pensando que había pocos pasajeros, que los pocos que hayan, que se pongan el chaleco salvavidas, pero no lo hacen. Los chalecos salvavidas estaban guardados bajo llave, no estaban en las plantas y en las zonas donde tendrían que estar, y como no había ningún procedimiento de emergencia y nadie sabía lo que leches estaba pasando allí, pues la gente no se ponía los chalecos. Los que se lo iban poniendo porque los encontraban era porque los que estaban fuera del barco bajaban a decir a la gente que estaba en los camarotes que se pusieran los chalecos. Algunos salieron, no hicieron caso de las órdenes y viendo que el agua entraba, pues iban saliendo fuera. Varios helicópteros sobrevuelan al Seoul y un barco de la zona se acerca, pero no dan para rescatar a todos. La gente lo que hace es obedecer las órdenes que salen por megafonía y, como ya os he dicho, se quedan en sus camarotes o en la cafetería, que es donde estaban los que no estaban durmiendo o preparándose por la mañana para desayunar. A pesar de que la alerta era que se quedaran donde estaban, precisamente el capitán no fue de los que hizo caso. Él salió a la cubierta con la mayoría de gente de la tripulación y allí fue rescatado. Los que le vieron en el barco aseguran que estaba en calzoncillos, agarrado de una de las barandillas del barco, llorando y muerto de miedo. Cuando le rescataron, o le fueron a rescatar, este señor, que se llama Lim Jun-seok, tenía 69 años de edad en aquel momento y más de 40 años de servicio. Pues este señor, pues no sé si por miedo o por cobardía o por qué leches, se hace pasar por uno de los pasajeros y no dice que es el capitán.
Imagino que al decir que es el capitán le dirían, pues usted no es prioridad, quédese ayudando a los pasajeros, y pues por miedo diría que era un pasajero. ¿Qué pasa? Que como se hizo pasar por un pasajero, no proporcionó ningún tipo de información de nada, ni el número de pasajeros que iban, ni si que iban estudiantes. Esto es en lo que se escuda el servicio de guardacostas, que tampoco cuadra porque si el chico había estado llamando a los bomberos, sabían que al menos gente joven había en el barco. Al principio los que están en los camarotes se lo toman un poco a risa, ¿no? Empiezan a decir, bueno, pues empiezan a hacer referencias al Titanic. Algunos incluso se reían y decían, oye, ¿saldremos en los medios de comunicación? Y decía otro, no, eso solo si se hunde el barco. Y le decía al chico, ¿y qué te crees que está pasando? Hay muchas imágenes del momento caótico del barco, donde se puede ver a los chicos en sus camarotes, sentados. Algunos, entiendo que de nervios, se están partiendo el culo, otros están llorando diciendo no quiero morir, los que los escuchan se ríen, la mayoría escriben a sus padres, llaman a sus padres. Los padres, pues cuando les llaman los hijos y les dicen, oye, que se está hundiendo el barco, pero nos han dicho que nos quedemos en los camarotes, les dicen, haced caso de los mayores, que ellos saben, y quedaros siempre con vuestros profesores y vuestros amigos, no os disperséis. Lo que no sabían estos padres era que esa orden era todo lo contrario de lo que tenían que hacer. Si todos los chicos hubieran salido fuera y todos hubieran tenido chalecos salvavidas, hubieran sido rescatados, o al menos la mayoría. Llegó a un punto que estaba ya como a 40-45 grados y estaba casi totalmente inclinado. Es decir, el suelo ya no es la referencia, ya la base del barco no es la referencia de suelo, no pones los pies. Su referencia ahora es la espalda. Están tumbados en el suelo con los pies doblados, apoyados en la pared, y el agua sigue entrando. Si os imagináis en esa situación, viendo que el barco está girando, la referencia que tenéis de la puerta de salida a lo mejor ya no está tan a mano, sino que está arriba y ya no podéis saltar. Y al estar llenándose el barco de agua, cada vez se hace más difícil llegar a la puerta. Y no solo lo que tardaran en conseguir salir, sino que el agua estaba a 12 grados, con lo cual no tardaban ni 2 horas en morir de hipotermia. Los padres, para ese momento que están recibiendo mensajes y llamadas de la gente que está en el barco, decide acercarse al colegio a ver qué está pasando. Empiezan a escuchar por las noticias que la mayoría de pasajeros están siendo salvados. Lo que tampoco saben en este momento es que el servicio de guardacostas le está pasando la bola al gobierno, el gobierno no contesta. De hecho, dicen que la presidenta tardó 7 horas en dar la cara, cuando ya era demasiado tarde, porque el barco tardó muy poco tiempo en hundirse. Para este momento, los padres deciden movilizarse con los vehículos para acercarse al puerto y ver qué pueden hacer desde allí. Allí son derivados, no les dejan estar en el puerto porque entienden que muchos se van a tirar al agua, y son derivados a un gimnasio. Lo más surrealista de todo es que todos los padres no entraban en el gimnasio porque habían cedido todas las plazas para los medios de comunicación, que iban retransmitiendo lo que el gobierno les iba contando. Es decir, que tenían a gente rescatando, que tenían a buzos, que tenían helicópteros. Lo que no habían contado era que no habían dado ninguna orden. Los helicópteros estaban simplemente sobrevolando. El barco de rescate no hacía nada. Los buzos no tenían el equipo que necesitaban y decían que las condiciones marítimas eran malísimas, cuando se ven fotografías que el agua está súper tranquila. Los padres gritan y dicen que quieren coger un barco. Hay una madre que dice que ella misma lo paga, pero que quiere un barco para poder ir a la zona y ver qué leches está pasando. Mientras están en el gimnasio, empiezan a sacar listas de pasajeros que ya han sido rescatados. Pero aquí también meten la pata porque publican nombres de gente que no ha sido rescatada. Entonces los padres, claro, imaginaos, veis una lista
¿Veis el nombre de vuestro hijo? Vais a buscar a vuestro hijo a ver si ha sido rescatado y no aparece por ningún sitio. De decir los medios que habían rescatado a todos los pasajeros, pues unos 500 más o menos que iban en el barco, fueron diciendo que habían rescatado a 400, luego 300, luego 100. Entonces los padres estaban totalmente desesperados. Os digo que es horrible ver la situación porque es que es una impotencia que no pueden hacer nada. Para entonces, muchos buzos civiles profesionales se van acercando al puerto a ver si pueden hacer algo, si pueden echar una mano o pueden ayudar en el rescate. Y lo único que hacen las autoridades es alargarles el tiempo, darles coba, conversación, pero en ningún momento dan ninguna orden. Allí no se lanza nadie a salvar a la gente. Los que son rescatados, que fueron como unos 170 y pico pasajeros, fueron rescatados por barcos pequeños de pesca civiles que estaban por la zona mientras los guardacostas y estaban alrededor mirando. Los barcos pequeños estaban sacando a la gente que ya el barco se estaba hundiendo casi totalmente y están rescatando a la gente que está, unos lo que queda de barco en la superficie y otros que ya se habían lanzado al agua. Para los pescadores realmente fue una tortura porque mientras rescataban gente veían las ventanas del barco ya casi inclinadas hacia arriba con gente intentando romper los cristales con sillas, imágenes que les perseguirán toda la vida. En el puerto os podéis imaginar el drama, los profesores arrodillados pidiéndoles disculpas a los padres por haber organizado el viaje. El vicedirector que acababa de ser nombrado, que era el que había organizado el viaje, fue uno de los rescatados. Tan solo 3 días después se quitó la vida. Dejó una nota diciendo que vería a los suyos en otra vida mejor y que esperaba poder volver a ser profesor de los chavales en el cielo, que quemaran sus cenizas y que las esparcieran donde se había hundido el barco, que él quería estar con sus alumnos. Mientras los medios publican que el gobierno está haciendo todo lo posible, los padres finalmente consiguen un barco y se acercan a la zona. A la vez que están diciendo que están rescatando gente, los barcos están viendo que están por la zona mirando, pero que no estaban haciendo nada. Entonces es que la impotencia de esos padres, que estaban además en el puerto y en los barcos con sábanas por si rescataban a sus hijos, poderles tapar y que no pasaran frío. Algún padre intentó tirarse del barco al mar, pero bueno, se lo impidieron el resto de padres y eso fue un drama total. Los helicópteros que estaban por la zona no podían hacer nada porque estaban esperando órdenes para rescatar a algún pasajero, pero las órdenes que recibían eran: ¿me puedes mandar un vídeo de cómo está la situación? Sí, ahora te lo mando, pero me da miedo mandarlo por si se filtra. Nada, no te preocupes, pásamelo a mi móvil. Así que entre que uno dice una cosa, uno no da una orden y no hacen nada, lo que os digo, los helicópteros consiguieron rescatar un total de 6 personas. Y el resto fueron rescatados por los barcos pesqueros civiles que, como ya os he mencionado, estaban en la zona mientras los guardacostas seguían mirando. Mientras el ferry se hundía, algunos miembros de la tripulación cedieron sus chalecos e intentaron rescatar a todos los estudiantes que pudieron. Es verdad que la mayoría, eran como unos 29, creo, entre 29 y 33, pues 22 fueron rescatados y el resto fueron los que se quedaron para ayudar a los estudiantes. La mayoría de ellos murieron y sus cuerpos fueron rescatados sin chalecos. A día de hoy, y ya os comentaré después, hay un profesor que todavía no ha sido localizado. Estos profesores llamaron a sus familiares para despedirse diciendo que no tenían chalecos para todos y que estaban cediendo sus chalecos a los niños, que los niños los necesitaban y algunos incluso decían que tenían que colgar, que necesitaban los chavales el móvil para llamar a sus padres y que tenían muy poca batería. Se despedían sabiendo que no iban a salir de ahí. Uno de ellos le dijo a su mujer que cuidara del niño, le dijo dónde tenía el dinero para su educación y pues tampoco consiguió sobrevivir. De entre los pasajeros, aparte de los estudiantes, iban personas que querían pasar el día en la isla o camioneros. De una familia de 4 murieron 3, los padres y el niño.
La niña fue rescatada y es verdad que fue una prioridad para todos, que se la fueron pasando de una a una hasta que consiguieron meterla en uno de los botes. De los buzos profesionales que se acercaron a la zona, como no les dejaban hacer nada, pues se quedaban ahí. Otros, en un principio, corrieron hasta el puerto y otros, cuando iban a acercarse a la zona, como decían que habían salvado a todos, pues se volvían. Entonces era un poco locura. Decían que habían salvado a todos, pero no. Pero los buzos se acercaban, pero no sabían si irse, no les daban instrucciones, daban las noticias que les daba la gana y mentían. El gobierno anuncia que ha mandado 500 buzos, pero era mentira. También el gobierno rechazó la ayuda de un naviero norteamericano que se encontraba nada a minutos y llevaba 1000 marines dentro. También había otro barco japonés que también se ofreció a ayudar, pero el gobierno coreano rechazó la ayuda y dijeron que ellos, que no, que eran sus estudiantes, eran como de su sangre patriota y que ellos se iban a encargar de rescatarles. Intentaron usar varios compresores para meter aire y evitar que el barco se hundiera tan rápido, y si quedaban bolsas de aire dentro, poder retrasar un poco el rescate y que pues, si había alguno dentro de ahí, pues por conseguir salvarles. Estas máquinas, al igual que los chalecos, eran del año de mi abuela y además no soltaba aire que fuera ni siquiera compatible con la vida, o sea que tampoco es que iban a avanzar nada. Finalmente los buzos fueron autorizados a descender al barco y empezaron a sacar cuerpos. Los cuerpos que encontraron, pues muchos de ellos tenían dedos rotos de haber intentado romper los cristales y haber intentado escapar de alguna manera. Los buzos al principio eran, no sé si deciros que bastantes, pero bueno, era un número significativo. Pero fue pasando el tiempo. Es que el rescate de los cuerpos duró 2 meses. En esos 2 meses hubo mucha gente que tuvo que volver a sus trabajos, que no pudo dedicar el tiempo al rescate que hubieran deseado, pero los que se quedaron, pues imaginaos, trabajaban en condiciones pésimas, en turnos de 3 horas, no descansaban, tampoco es que pudieran descansar porque viendo lo que veían, pues os podéis hacer una idea, y las cosas que cuentan no son muy agradables. Muchos de los estudiantes que rescataron estaban abrazados. Una pareja, un chico y una chica, estaban con los chalecos atados. El buzo que los rescató dice que se moría de la pena, que tuvo que soltarles para que los cuerpos, poder sacarlos del agua, y que eso nunca se le podrá ir de la cabeza. Cada persona que sacaba del agua y mientras le subían a flote rezaba por sus almas. Todo esto les supuso traumas mentales, pesadillas. Uno de ellos aseguró tiempo después no poder volver a tocar piel, nunca más, después de haber tocado los cuerpos de los chavales bajo el agua. Otro buzo se dio al alcohol por no poder haber salvado a nadie realmente, porque para ellos sí, han conseguido rescatar cuerpos y que los familiares tengan su descanso, pero la insatisfacción era total porque no habían conseguido rescatar a nadie vivo. Varios de ellos murieron y uno de ellos casi muere y cuando fue al hospital, y cuando salió, otra vez que se fue a buscar cuerpos. Sacó un total de 25. Muchos de ellos tuvieron problemas de salud que no podían pagar, se les acumulaban las deudas y el gobierno prácticamente les denegó todo tipo de ayuda, ni reconocimiento oficial, ni dinero para pagar los tratamientos, ni tratamiento psicológico, nada. Uno de los buzos, 3 años después del hundimiento del Sewol, se quitó la vida. Varios padres también durante el tiempo se quitaron la vida. Hubo un montón de protestas. Los padres sabían que es que el gobierno había mentido en todo momento. La sociedad estaba perpleja, estaban todos del lado de los padres, no entendían qué leches había estado haciendo el gobierno, dónde estaba la presidenta, las 7 horas que estuvo desaparecida desde que se anunció, 21 avisos, por favor, 21 avisos recibió y no hizo caso a ninguno. Y la tontería máxima que dijo fue: no entiendo cómo hay que rescatar a tantos pasajeros si todos llevan chalecos salvavidas. A ver, hija, entérate primero.
Cuando los buzos se retiraron de la zona porque ya no encontraban más cuerpos, quedaron todavía 9 personas por encontrar. ¿Sabéis cuánto tardaron en sacar el barco, remolcarlo y llevarlo a puerto? 3 años. Varias empresas se ofrecieron a remolcar el barco muy poquito después de la tragedia. Se ofrecieron varios proyectos, el gobierno rechazó todos y 3 años después uno de los proyectos lo tomaron como suyo y dijeron: anda, tenemos una idea súper guay, vamos a hacer esto, y prácticamente copiaron el proyecto de esta empresa. 3 años tardaron. Dentro del barco, como intentaron sacarlo de la manera más intacta posible, pues por pruebas, por también si había algún resto, encontraron huesos de 4 personas. De los 5 cuerpos que faltan todavía, 2 son el padre y el hijo de la familia de 4 que os comenté que se salvó la niña, 2 alumnos y un profesor. Los padres estaban al borde del colapso y ya no sabían qué hacer, ni cómo protestar, ni cómo pedir responsabilidades, porque se iban pasando la bola unos a otros y allí nadie tenía la culpa de nada. En julio de 2014 iniciaron una huelga de hambre para protestar y pedir una investigación transparente. El grupo conservador ILBE pues decidió: vamos a hacer una contraprotesta y vamos a hincharnos a Kentucky Fried Chicken, a pizza y a todo lo que nos dé la gana para ver si sufren un poquito más. Mucha gente se solidarizaba con los padres y pasaban varios días haciendo huelga de hambre. Uno de ellos estuvo 40 y pico días a base de agua, de sal y de poco más. Tuvo que ser ingresado 6 meses y ser alimentado por sonda y no volvió a comer hasta 6 meses después. Los juicios arrancaron ese verano y duraron hasta noviembre, pero no os penséis que iban a hacer nada contra el gobierno no tenía responsabilidad de nada, iban a ir contra la compañía y contra los empleados que se fueron del barco. Empezamos con la compañía. Presentaba varias negligencias, o muchas de las cosas que habían hecho lo habían hecho mal, como en el Titanic, ¿no? Que parece que está todo hecho para que si todo puede salir mal, va a salir mal. Aquí, primero, había gente incompetente o poco formada, porque tú no puedes poner a una persona a virar un barco más grados de lo permitido, ni meterte por el canal por donde fueron para ahorrarse tiempo, si no está el capitán delante. Las bombas que nivelan el agua en el barco estaban rotas y como el barco ya estaba prácticamente inclinado, la cantidad de agua que necesitaban para poder contrarrestar el peso era muchísimo menos de la que en realidad necesitaban. ¿Y por qué llevaban menos agua? Pues porque de la cantidad de carga que tenían autorizada como máxima, llevaban el doble. Si cabían 90 vehículos, habían metido 180. Los coches, los vehículos, los camiones, todo lo que había ahí no estaban debidamente sujetos. De 900 y pico toneladas llevaban casi 1200. La tripulación, la mayoría, salieron corriendo o intentando que les rescataran, básicamente. No solo es que se fueran huyendo, sino que ahí no había nadie para comunicarse con los equipos de rescate. Entonces se intentaban comunicar con ellos y allí no había ni Perry. El único, pues el chaval que estaba hablando con los bomberos en todo momento y que el pobre se fue al fondo del mar y no pudo hablar con sus padres ni despedirse de ellos por intentar conseguir ayuda. Otra de las negligencias era que se había anunciado que se quedaran en los camarotes cuando en realidad lo que tenían era que salir de allí. Básicamente, y no solo por negligencia, sino porque la compañía, pues como estaba en bancarrota, habían hecho innumerables cagadas. Es decir, para acortar y abaratar costes, lo que hacían era gastarse $2 por persona para cursos de seguridad, que encima es que ni hacían. O sea, se gastaban 2 euros por persona o tenían un presupuesto de 2 euros y lo único que se gastaban era en imprimir un certificado y decir que habían hecho, que tenían el título sin en realidad haber hecho el curso. Los chalecos salvavidas no estaban accesibles, estaban bajo llave. Los pocos que había pues fueron los que pudieron coger. Estaban además obsoletos, eran del año 94. Hasta hay un vídeo de uno de los chavales que dice: oye, este chaleco es de 1994. Al principio del episodio os comentaba que habían añadido más niveles para meter más pasajeros.
sobre todo para ganar más dinero, lo que provocaba, pues primero, que el barco llevara más peso y segundo, que subiera su centro de gravedad, que ya hemos dicho que en vez de abajo lo tenía arriba. El ferry llevaba dentro una galería de arte de uno de los dueños de la compañía con obras a la venta por un pastizal. También tenían muchos elementos de mármol, es decir, iban metiendo peso y así es como se sobrepasaron del peso máximo. ¿Qué pasa? Que al virar el barco, toda esa cantidad de peso, además que estaba sin sujetar, pues hizo que el barco empezara a medio a volcar y como su centro de gravedad estaba en el quinto culo y no estaba donde tenía que estar, el barco se fue para un lado y es así como volcó. No se hundió como el Titanic, que se partió en dos y se fueron hundiendo las dos partes, o la cabeza del barco y luego la otra parte, sino que aquí el barco se giró sobre sí mismo, haciendo imposible que la gente saliera, porque ya no tienes tu centro de orientación, ya no sabes cómo salir. No pudieron salir, se murieron de hipotermia y esa es la consecuencia. Este ferry ya había sido alertado de que les iban a quitar la licencia porque ya habían tenido otros problemas con otros barcos y que no podían usar tampoco el canal porque ese no era el canal por el que tenía que pasar un ferry con pasajeros. Ni de carga, es que no podían pasar. Bueno, pues se lo pasaron por el Arco de Triunfo, no avisaron al capitán y venga, pues vámonos por ahí. Las sentencias: al capitán le cayó cadena perpetua que luego fue conmutada por 36 años de cárcel, a los miembros de la tripulación 20 años y al gobierno nada. Los jueces no condenaron ni sentenciaron al gobierno, fue la propia sociedad. Si la presidenta del gobierno tenía una imagen positiva del 51%, 2 años después, casi el 61% tenía una imagen negativa de ella. Y poquitos meses después, el 93% tenía una imagen de ella bastante negativa y era bastante repudiada en general. Bueno, pues ni con esas. Al final, la presidenta Park Geun-hye fue destituida por problemas de malversación de fondos, etcétera, ya os podéis imaginar. Si os animáis a ver algunas imágenes, yo os advierto, es demasiado duro y esto, claro, te hace pensar, si en ese momento tenían móviles y se grababan, ¿cómo sería el Titanic? Porque no hay imágenes, te lo cuentan y bueno, en tu cabeza te puedes hacer una idea, pero realmente ver el sufrimiento grabado, en este caso, 1.500 personas en el Titanic, también pudo ser eso horrible. Aquí no es solo el número de personas que murieron, que al final pues fueron de poco más de 300 alumnos, 250 murieron y el resto fue el resto de pasajeros. En total, 304 personas. Y aparte, como ya os he dicho, el buzo y el profesor que decidieron quitarse de en medio, padres que también no pudieron soportarlo y se quitaron de en medio, daños psicológicos, traumas de por vida, buzos fallecidos en el rescate, imágenes que les perseguirán el resto de su vida y una frustración que no conseguirán sacarse nunca. Se hiciera justicia o no se hiciera justicia con el capitán y el resto de miembros del equipo del capitán, pues los que han fallecido no van a volver a vivir. Y es una mierda, y así os lo digo, porque este caso, de verdad que cada vez que lo leo, lo reviso, lo miro y, en algún momento he tenido que decidir simplemente escuchar y pasar las partes de audios de las imágenes grabadas porque, claro, tú les ves a algunos riéndose, pero tú sabes lo que va a pasar después. Tremendo que 2 personas se quieran atar en un intento de que si mueren, que les encuentren juntos o morir unidos. Y tremendo que de todos los que se pudieron salvar, que fueron muchos, si hubieran tenido los chalecos en su sitio y hubieran dado las órdenes correctas, no estaríamos hablando de esta tragedia ahora. Espero que sea el peor caso que he cubierto hasta la fecha, porque si hay alguno más así, de verdad que te deja tocada para un tiempo. Muchas gracias a todos por haber estado ahí una semana más, que disfrutéis del puente y un saludo muy especial y hoy más que nunca, sobre todo por haberles robado el episodio a mis miembros de Patreon, a Rousseau Ferrer y a Sumi. Y sin más, lo dicho, o nos escuchamos el viernes o la semana que viene. Un beso a todos y feliz puente.